Saludos, soy Diego Álvarez. La siguiente presentación es un trabajo correspondiente a la Cátedra Practicum 2 de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene un carácter formativo y trata sobre el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, el análisis de la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes y el memorándum de Montevideo, enfocado a la problemática de este periodo, estafas, fraudes y extorsiones informáticos. La política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes es un documento emitido por el Estado ecuatoriano con la finalidad de regular, de dar los pasos para la regulación de los derechos de las personas en el ámbito digital. Los avances de la humanidad conglomerada en sociedades siempre han estado marcada por el advenimiento de innovaciones tecnológicas y en la actualidad con la inmensa presencia de la tecnología digital. En nuestra región latinoamericana y concretamente en el Ecuador, la brecha respecto a la asequibilidad y accesibilidad del Internet es aún muy grande y se requiere disminuirla. Sin embargo, la reducción de esta brecha debe implementarse junto con las debidas seguridades y protecciones, pero sobre todo atención que promueva el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes que prevengan, eviten, sancionen y reparen la vulneración o abuso de los medios digitales, sobre todo a los más vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe estar consciente de los casos de violencia y vulneración de derechos a través del uso de Internet y asegurar que toda la población y sobre todo la más vulnerable cuente con las medidas de protección confiables y eficaces. La política pública en relación al uso adecuado de Internet debe ser un compromiso permanente hacia la defensa de los derechos de toda la población, en especial de los más vulnerables, y propender a la erradicación de las distintas formas de violación de derechos en Internet y acoger las principales recomendaciones del informe del Comité de Derechos Humanos del Niño de las Naciones Unidas y demás instrumentos internacionales. Esta política es una responsabilidad interinstitucional. La propuesta forma parte de acciones del Grupo de Trabajo Ampliado para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Este grupo tiene la participación de entidades ministeriales, instituciones de las diferentes funciones del Estado y la sociedad civil, coordinadas por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El objetivo es la actuación de las diferentes entidades del Estado en el ámbito de sus competencias, en conjunción y cooperación eficiente con la sociedad y las familias, organismos de cooperación nacional e internacional, el sector empresarial privado, a fin de propender a la construcción de un entorno de Internet seguro y constructivo para niños, niñas y adolescentes y la sociedad en general. El proceso de elaboración de esta política pública está liderada por el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, con el apoyo de 16 instituciones públicas y privadas. Es fruto de la acción interinstitucional fundamentada en los siguientes aspectos: voluntad y decisión interinstitucional, desarrollo de capacidades y formación de redes, difusión y sensibilización, capacidad técnica y articulación interinstitucional, acción regional, diálogos abiertos y eventos académicos y el desarrollo de herramientas. Para este fin de estructuración de la política pública, primero se dio un diagnóstico que tiene los siguientes aspectos. A inicios de la década del 2010, los usuarios en Latinoamérica apenas constituían el 9% de los usuarios de Internet en el mundo. En la región, el principal uso de Internet constituyen las redes sociales con un 96% de incidencia, muy por encima de la media mundial, que es 81%. Esto de acuerdo a datos del CEPAL del 2003. El uso de Internet es significativamente mayor en grupos de edad más joven. Las 2/3 de los menores de 25 años utilizan Internet y la mitad de los comprendidos entre 26 y 35 años. Según Latino Barómetro, 7 de cada 10 personas menores de 35 años utilizan redes sociales
y mensajería digital instantánea como Facebook y WhatsApp. Es preocupante la escasa información estadística sobre el uso de Internet por parte de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Según UNICEF, en 2015, una tercera parte de adolescentes ya usaba el Internet 2 a 3 horas al día y un preocupante 14% da cuenta del uso de más de 8 horas al día. Estas cifras son congruentes con el estudio e información de la ONU y la Fundación Telefónica, que estima que el 55% de los jóvenes latinoamericanos ya han sido víctimas de algún tipo de acción atentatoria contra sus derechos en la sociedad de la información. En el Ecuador, 7 de cada 10 personas tienen un celular activado y en los adolescentes 1 de cada 2 posee un aparato celular. De estos, 9 de cada 10 utilizan su teléfono para acceder a redes sociales. Los datos son estimativos y existe dificultad, de todas maneras, para tener cifras más exactas. El uso de la tecnología a través de los celulares o medios electrónicos se hace cada vez más extensiva como un recurso educativo. Es preocupante que aunque las nuevas generaciones afirman tener un buen conocimiento de la tecnología digital, este conocimiento por una parte no es completo y por otra se refiere únicamente a un conocimiento funcional. Es decir, las personas saben cómo acceder a la aplicación, saben utilizar sus funciones principales, pero no entienden realmente su filosofía y el grado de información que se proporciona y que es manejada quizás sin conocimiento. No existe real conocimiento de los riesgos y derechos y deberes dentro de la sociedad de la información, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a fraudes, estafas y extorsiones informáticas. Entre las principales problemáticas de la sociedad digital que ya se están presentando están el ciberacoso escolar, el grooming, el sexting, la violencia de género digital, el sharing, el ciberacoso laboral, las calumnias e injurias por medios digitales, la que nos atañe el estudio en este periodo, son las estafas, los fraudes y extorsiones informáticos, la violación a la intimidad y la pornografía infantil por medios informáticos. Para la elaboración de esta política se ha basado en instrumentos e indicadores internacionales, tales como la Declaración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Mundo Digital, emitida por el Consejo de Derechos Humanos en el 32º periodo de sesiones en el año 2002, una correlación con la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, emitido por las Naciones Unidas en 1989, y otros instrumentos internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Asimismo, se tiene el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, que señala en sus diferentes objetivos a la tecnología como uno de los factores de desarrollo. La Internet es tomada en cuenta tanto como un servicio asociado a la vivienda y a las capacidades del entorno, así como una herramienta para el desarrollo productivo. La política pública se fundamenta en que se trata de construir mecanismos protectores de los espacios digitales, que sin desconocer riesgos, vulnerabilidades, que potencien las habilidades para navegar en el mundo virtual de manera segura, con la respectiva atención prioritaria, mejorando destrezas y protocolos para la protección, prevención, acompañamiento y consejería permanente de riesgos y seguridades, detección de casos y todo aquello que implique hacer de la Internet un espacio de uso y herramientas que aseguren los derechos. Para esto es interesante tomar en cuenta lo que dice Manuel Castells. El paradigma de la tecnología de la información no evoluciona hacia su ser como sistema, sino hacia su apertura como una red multifacética. Es poderosa e imponente en su materialidad, pero adaptable y abierta en su desarrollo histórico. Sus cualidades decisivas son su carácter integrador, la complejidad y la interconexión. El enfoque de la política pública se da en los siguientes aspectos. El acceso y uso de Internet seguro se construye desde una perspectiva que garantice el interés superior del niño, niña y adolescente consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.
Corresponde también una protección reforzada y específica de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, al ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías de derechos concernientes al tratamiento. Dicha protección debe aplicarse respecto a la utilización de datos personales de niños, niñas y adolescentes con fines como mercadotecnia. Los objetivos de la política son una política de uso sano, seguro y constructivo de la Internet para niños, niñas y adolescentes. Parte de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y su desarrollo, y así promover el aprovechamiento de los usos y beneficios de las tecnologías de la información TIC en un marco de derechos digitales, dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. Se trata de una política destinada a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgo que pueden poner en peligro la integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes ante el acceso y uso de Internet. Y cuando tales vulneraciones se pudieran haber producido, promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y sobre todo reparación. Los ejes en que se basa esta política son los siguientes. El eje 1, medidas legales para garantizar los derechos digitales. Eje 2, medidas técnicas y procedimientos para promover el acceso sano y seguro y constructivo a las tecnologías de la información. Eje 3, seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. Eje 4, fortalecer y consolidar las capacidades y habilidades acerca de los beneficios y riesgos del Internet. Y el eje 5, una estrategia comunicacional para impulsar la cultura de protección integral de las niñas, niños y adolescentes y disminuir su vulnerabilidad. Todo esto conforman una matriz de lineamientos, objetivos y acciones, en donde se va determinando los objetivos, acciones y lineamientos a seguir en cada uno de los ejes que componen la política. Esto alimenta el plan de implementación de la política pública, que es una nueva matriz en que cada uno de los ejes objetivos específicos, lineamientos y acciones con sus respectivas actividades y sobre todo responsables para la consecución de los objetivos se describen en la matriz del plan de implementación. Las entidades participantes son el sector público con sus instancias de las diferentes funciones del Estado central y descentralizado conforme a sus competencias y atribuciones. El sector privado, que es el mayor desarrollador de la tecnología digital, las ONGs, las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de redes, servicios de Internet y de redes sociales, y sobre todo la sociedad, las instituciones educativas, la familia. Son fundamentales para la integralidad de la protección y empoderamiento de los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes. Otro documento importante que da alineamientos para una Internet segura es el Memorándum de Montevideo, que es un memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales, en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. Esto para seguimiento de los estados, de la sociedad, de instituciones educativas, la empresa privada, en su conjunto. Es un recopilatorio de recomendaciones adoptadas en el seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet, realizado en Montevideo los días 27 y 28 de julio del 2009. Las recomendaciones del memorándum de Montevideo son una contribución para que los diversos actores involucrados en la región se comprometan con el tema para extender los aspectos positivos de la sociedad, de la información y el conocimiento, incluido el Internet y las redes sociales. Las recomendaciones utilizan como referente normativo fundamental la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Se dan en los diferentes aspectos y sectores. Por ejemplo, tenemos las recomendaciones para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de niñas, niños y adolescentes. Los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en la formación de ellos en el ámbito digital. Toda medida que implique control de comunicaciones tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Se debe transmitir claramente a los niños, niñas y adolescentes que el Internet no es un espacio sin normas, impune o sin responsabilidades.
Se recomienda enfáticamente la promoción de una sostenida y completa educación sobre la sociedad de la información y el conocimiento, y las autoridades competentes deben establecer mecanismos para que los centros educativos resuelvan los conflictos que se generen dentro de la sociedad digital en su ámbito de competencia. Para los estados y sobre el marco legal se dan las siguientes recomendaciones. La protección de los datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable al sector público y privado. Debe asegurarse que cualquier acción o omisión contra una niña, niño o adolescente considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando el bienestar y la protección integral de sus derechos. Los estados deben legislar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes directamente o por medio de sus representantes legales a solicitar el acceso a la información que sobre ellos se encuentra en bases de datos, solicitar su rectificación, cancelación cuando resulte procedente, así como oponerse al uso para cualquier fin. Debe desarrollarse una adecuada regulación para el funcionamiento de los centros de acceso a Internet. En cuanto a las recomendaciones para la aplicación de las leyes, por parte de los estados tenemos que se debe garantizar que existan procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles y de fácil acceso, que debería desarrollarse y difundirse una base de datos sobre casos y decisiones ya tomadas como fallos judiciales o resoluciones administrativas respecto a estos asuntos. Las decisiones que se tomen de esta materia deberían tener la más amplia difusión posible. Se debe establecer un canal de comunicación que permita a los niños, niñas y adolescentes presentar las denuncias que puedan surgir por vulneración de sus derechos en materia de protección de datos digitales en cuanto a fraudes, estafas y extorsiones por medios electrónicos, fomentar el establecimiento de organismos jurisdiccionales especializados en esta materia y desarrollar capacidades en los actores jurídicos involucrados en la materia de protección de datos y con especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las políticas públicas, las recomendaciones del memorándum de Montevideo se enfocan en que se recomienda considerar la implementación de establecimientos y mecanismos de respuesta para la atención a las víctimas, elaboración de protocolos para canalizar y contener los contenidos ilegales reportados. Deberían existir mecanismos regionales e internacionales para compartir información reportada por particulares sobre estos eventos vulneratorios, promover acciones de sensibilización y divulgación de información a través de los medios de prensa, promover el compromiso y participación de asociaciones públicas y privadas, así como redes nacionales de centros de acceso al Internet, impulsar la generación de conocimiento especializado con el fin de promover y la elaboración de políticas públicas adecuadas. La industria del Internet es la que más se enfoca, da desarrollo a esta actividad y por tanto también tiene sus recomendaciones, como no permitir la recopilación, tratamiento, difusión, publicación o transmisión a terceros de datos personales sin el consentimiento explícito de la persona a la que involucra. Proteger la vida privada debería ser una característica general de todas las redes sociales. Las reglas sobre privacidad de las páginas web y servicios y demás servicios deben tener reglas claras, explícitas y sencillas para el adecuado entendimiento de niños, niñas y adolescentes. Toda red social digital debe indicar explícitamente en la parte relativa a publicidad el contenido y la privacidad que debe tener. Toda red social digital debe indicar la manera clara, la razón por que motiva a exigir ciertos datos personales que deben ser de manejo confidencial de la red. Toda red social y sistema de comunicación o base de datos debería contar con formas de acceso, rectificación y eliminación de datos en caso de considerarse necesario y con los limitantes de la ley. Debe impedirse la indexación de los usuarios, sobre todo niñas, niños y adolescentes, a los buscadores. Toda red social digital debe establecer medidas necesarias para limitar el acceso por parte de terceros que desarrollan las aplicaciones conexas. Igualmente, estas recomendaciones se aplican al tratamiento de datos personales en redes sociales digitales, aunque sus domicilios no se encuentren en América Latina o el Caribe. Los desarrolladores de páginas web, servicios y aplicaciones a plataformas, entre otros, deberán establecer filtros de seguridad.
Todas estas recomendaciones, resumidas en el Memorándum de Montevideo de aplicación preferente para niñas, niñas y adolescentes, son igualmente aplicables para el resto de la población mayor de edad, en especial para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los adultos mayores. Muchas gracias.